Por favor, atentos, muy atentos. Atentos, y ahí sale la producción. Muy bien. El proceso económico. ¿Qué es el proceso económico? Es un conjunto de etapas, ¿no?, recurrentes que tiene por finalidad la satisfacción de las necesidades. Recuerden ustedes, ¿no? Recuerden ustedes que el hombre es un gran, y la mujer, su gran motivo es la satisfacción de las necesidades. Pero ¿cómo va a lograr satisfacer necesidades? A través de todo un conjunto encadenado que se llama proceso económico. Y van a hacer de la producción, que es la producción, la creación de bienes y servicios. En un mundo capitalista, esa producción de bienes y servicios está a cargo de la actividad privada, de las empresas privadas, ¿no?, que coordinan la producción. Entonces viene por aquí los factores productivos como naturaleza, el trabajo y el capital, y a través de un proceso de producción es transformado las materias primas o insumos en bienes finales aptos para el consumo, o en materias primas en insumos, y luego esto sale a la circulación. ¿Qué es la circulación? El traslado de los bienes y servicios al mercado, ¿no? Esa es la circulación, el traslado de los bienes y servicios al mercado. En la circulación, ¿qué se va a ver? Los mercados, y ahí aparecen los mercados, ¿no? Y los mercados simplemente es la interacción entre ofertante y demandante. Por este lado tenemos a los ofertantes y por este lado tenemos a los demandantes. Esa es la circulación. Luego de la circulación tenemos la distribución. ¿Qué es la distribución? Es el pago a los factores productivos. El pago, ¿no? Porque de repente los obreros trabajaron en la producción y que reciben un salario, un jornal. Ahí está en la distribución. De pronto el terrateniente alquiló sus chacras. ¿Y qué va a obtener? Rentas o alquileres. Luego viene el consumo, que es la etapa de la satisfacción de las necesidades, ¿no? Y luego viene la inversión. Y la inversión no es otra cosa que el uso del ahorro. El ahorro se da en el consumo porque cuando se da la distribución se tiene ingresos. Y esos ingresos se destinan a consumir y a ahorrar. Este ahorro tarde o temprano termina en el sistema financiero y el sistema financiero podría financiar inversión. ¿Qué es la inversión? El uso del ahorro. Es cuando las empresas adquieren maquinarias, herramientas, equipos, materias primas, insumos para la producción. Más inversión, más producción. Entonces, más o menos ese es el contexto de la clase de hoy, ¿no? La producción. Entonces, vamos de lleno a la producción. ¿Qué es la producción? Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios. Aquí, ¿qué estábamos viendo? Imagino que deben estar haciendo bueno, este es un taller enorme, miren, miren, ¿no?, los números de trabajadores que hay, ¿no? Profesor, ¿este representa el trabajo? Sí. Esta faja transportadora representa el capital, y estos pelotitas que me parece que son aceitunas, ¿no?, o frutos, provienen de la naturaleza. ¿Te das cuenta? Y toda esta infraestructura es la empresa, ¿verdad, no, profesor? A ver, de nuevo repita. Mujeres y varones aportan su trabajo. Es un factor productivo. Esta faja transportadora y todo este capital que tiene la empresa es el capital, ¿no? Estos insumos, que son materias primas, provienen de la naturaleza. ¿Y la empresa qué hace? Una coordinación. ¿Qué coordina? Los tres factores productivos: naturaleza, el trabajo y el capital. Ellos dirán, ¿no?, por cada faja transportadora de 50 metros, necesitamos 25 a la derecha, 25 a la izquierda. Son 50. Por cada 50 metros de faja transportadora, por cada 50 metros de capital, necesitamos 50 trabajadores. En una hora tienen que mover 500 kilos de aceituna. Ahí está. 500 kilos de aceituna, ¿no?, tienen que mover. De repente lo están embalando en botellas, en recipientes, qué sé yo, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, la empresa coordina la producción. ¿Pero qué es esto, profesor? Esta es producción. Se está generando valor. Se está creando valor.
Se está transformando la materia prima en insumos, se está transformando los insumos en bienes terminados. Eso es la producción. Ahora, ¿quiénes intervienen? Miren aquí. Los factores productivos que intervienen. Y lo vas a ver, mira. El trabajo. Ahí está. El trabajo. La tierra. Profe, acá no hay tierra, pero de la tierra que sale el fruto, ¿sí o no? Naturaleza, ahí están las aceitunas. La capacidad empresarial, eso va a reemplazar a la empresa, ¿ves? Porque detrás de una empresa está el administrador, el CEO, ¿no? El que gerencia y administra capacidad empresarial. Profe, ¿y falta uno? Claro, falta uno, el capital, que es todo lo que estamos viendo, ¿no? Bajas transportadoras, selladoras, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? A los factores de producción. ¿Qué son los factores de producción? Los recursos o insumos que cuenta la empresa para poder transformarlos en bienes y servicios. ¿Los factores productivos intervienen en el proceso productivo? Claro que sí. ¿Y cuáles son esos factores productivos? Se dividen en tres grandes grupos. El primer grupo, el factor originario. Y el factor originario es naturaleza y el trabajo. ¿Por qué le llaman originario? Porque son del origen de la tierra, ¿no? Vamos al Génesis, ¿no? De la Biblia, ¿no? Y Dios hizo el cielo y la tierra. Cuando hizo el cielo y la tierra, creó naturaleza, que nos va a proveer de recursos naturales. ¿Sí o no? Muy bien. Y luego, de un poco de tierra, le dio forma y sopló y apareció el hombre, Adán. Y Adán, como estaba tan solo y era dueño de todo el paraíso terrenal, Dios sintió envidia de Adán. Tanto fue su envidia que dijo, te voy a hacer de tu vida un cuadrito, un problema de física, ¿no? Y de su costilla, ¿no? Creó a la mujer, a Eva. Profe, entonces, los factores originarios, ¿cuáles son? Naturaleza y el trabajo. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Por eso se llaman originarios. Naturaleza, una N, y el trabajo, una L. Y el factor derivado es el capital, una K. Entonces ya tenemos naturaleza, te hemos explicado porque es originario, trabajo y el capital. ¿Por qué es derivado el capital? Bueno, ellos estaban en el paraíso, ¿no? Todo era abundante. No tendría por qué existir la ciencia económica tampoco, porque la economía es la ciencia de la escasez, ¿te acuerdas? Pero Eva, probó del fruto prohibido, ¿no? ¿Se acuerdan? Y al probar el fruto prohibido, ¿no? Y no contenta con ello, también incita a Adán a que también pruebe el fruto prohibido. ¿Verdad, no, profesor? Sí, ya, muy bien. Y el Dios dice, ¿no? Bien, desde hoy están desterrados y con el sudor de tu frente comerán. Bien, cuando dice con el sudor de tu frente comerás, eso significa que los árboles ya no están a la disposición, ¿no? Que Adán y Eva para poder satisfacer necesidades tenían que trabajar o tenían que producir, ¿sí o no? Pero todo estaba a la mano, sí. Y había animales para cazar, sí. ¿Y cómo cazaría el antiguo hombre? Con escopeta. No, profesor, no había escopetas. Porque los factores originarios es naturaleza y el trabajo. Y la escopeta no es un factor originario. La escopeta, las herramientas de caza, las maquinarias, herramientas, equipos, la infraestructura, es capital. ¿Pero dónde proviene el capital, profesor? Proviene después de la producción. Es que el hombre transforma la naturaleza y crea herramientas propias que van a ser uso para su producción. Y ese es el capital. ¿Te imaginas a Adán cazando? Claro, imagino habrá probado piedras, ¿no?
Luego habrá probado rocas, o con sus propias manos. Quería ahorcar, por ejemplo, a un mamut. No podía, ¿no? No podía. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Trampas, lanzas, ¿sí o no? Flechas, y no es otra cosa de capital. ¿Qué hizo el hombre? Transformó la naturaleza con su trabajo y sacó el capital. Por eso es derivado. Deriva del trabajo del hombre sobre la naturaleza. Hoy en día el capital es algo más complejo ya, ¿no? Bien, tenemos entonces uno, 2, 3, el capital. Estamos explicando paso a paso, ¿ah? Muy bien. Y tenemos otros factores de producción, claro, los complementarios, los más modernos ya, ¿no? La tecnología. La tecnología que le vamos a llamar una T, o una TEC, ¿ya? Una TEC, tecnología. Tenemos también a la habilidad empresarial que le vamos a llamar habilidad H, empresarial, HMP de empresarial. Y también tenemos al Estado como factores complementarios. Tecnología, habilidad empresarial y Estado son los factores productivos que intervienen en la creación de bienes y servicios. Profesor, ¿de qué manera el Estado interviene? Déjame explicarte más adelante. ¿De qué manera la vida empresarial? Profesor, ¿y dónde está la empresa? Porque a mí me enseñaron que los factores productivos eran naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado, que es un poquito más grande, ¿no? Ah, profesor, entonces por aquí hay una nueva teoría, sí. Se ha incorporado la tecnología y a la habilidad empresarial, y la habilidad empresarial reemplazaría a la empresa, ¿ve? Va a haber preguntas en la emisión donde la clave puede ser empresa o habilidad empresarial, y eso ya depende de ustedes, ¿no? Bien, entonces como factores originarios aquí tenemos a la tierra, naturaleza, N su abreviatura. Y la tierra, naturaleza, ¿qué nos provee? De recursos naturales, ¿no? Que el hombre no produce, ¿no? La tierra los produce. El hombre quizás fomente la agricultura, fomente la ganadería, pero la naturaleza es la madre tierra, ¿no? Que son utilizados para el proceso de producción. En general existen recursos que impulsan el crecimiento económico. Y eso es verdad, ¿no? Países con altos recursos, muchos recursos naturales son países que tienen crecimiento económico. Miren a Rusia, miren a Brasil, miren a la India, miren a Sudáfrica, mira a China, mira a Estados Unidos, ¿no? No son países con recursos naturales riquísimos, pero acompañados con la tecnología, ¿no? Japón es uno de ellos, pero no tiene recursos naturales, pero tiene mucha tecnología. Muy bien, estos recursos no son inmutables, o sea, se agotan. Y se dividen en dos, ¿no? Recursos renovables y recursos no renovables. Entonces yo te voy a hacer preguntas, tú me tienes que responder. Con respecto a la naturaleza, se utilizan recursos renovables y no renovables. Si este sábado yo organizo una pollada bailable, donde los pollos van a estar fritos con carbón, pregunto, ¿el carbón proviene de un recurso renovable o no renovable? ¿Qué dices, Astrid? ¿Qué dice Jairo, Diego, Jocelyn, Xiomara, Janina? A ver, ¿qué dicen, jóvenes? El carbón que hacemos nuestros anticuchos, Ana Rosa, que hacemos la parrillada, pollada, ¿proviene de un recurso renovable o no renovable? ¿R o NR? A ver, ¿quién dice? ¿Cuál sería la clave? Ah, pues proviene de un recurso renovable, ¿no, profesor? Renovable, ¿por qué? Porque proviene del tronco y el tronco proviene de los árboles y los árboles son recursos renovables. Pues ese tipo de preguntas viene examen en la emisión. El petróleo
¿Es un recurso renovable o no renovable? No, ese sí es no renovable, ¿no, profesor? Bien, el factor trabajo, que lo vamos a hacer la siguiente semana, ¿no? Es un factor originario, determinante. El factor derivado, que es el capital, ya explicamos por qué es ¿no? Derivado, que puede ser líquido monetario o también capital físico, ¿no? Incluso capital humano también, se habla de capital humano, que es el conjunto de conocimientos que tiene la persona, sus horas de estudio, sus años de escolaridad, sus experiencias, etcétera, etcétera. El capital líquido o monetario, ¿no? Por ejemplo, me presto 10.000 soles de mi banco para comprar 5 máquinas de coser. Ese capital es capital dinerario, capital monetario, capital financiero. Las máquinas de coser ya vendrían a ser el capital físico, ¿eh? Pero tienen una coincidencia, ¿no? Que ambos se utilizan en el proceso productivo. Como factores complementarios tenemos a la tecnología, que es la tecnología, el conjunto de conocimientos que tiene una sociedad, una empresa, una persona para lograr producir bienes y servicios. Como conjunto de conocimientos que se aplica a la producción, se debe entender los métodos de producción, las técnicas de producción, el conjunto de artefactos, o sea, de capital físico que utilizo. Cuando hablamos de un avance tecnológico, ¿no? En la producción de automóviles significa que se han incorporado nuevos métodos de producción mucho más eficientes, menos costosos, que reportan mayor productividad. ¿Ya? Eso es interesante. Tecnología no solamente se puede resumir a avance de máquinas, máquinas mucho más modernas, programables, etcétera, etcétera. Sino tecnología es un concepto mucho más amplio que también cabe ahí precisar que la tecnología es el conjunto de conocimientos que adopta. Por ejemplo, la pachamanca, que es un planto ancestral, es muy antiguo, ¿no? Antiguamente la forma de cocción era haciendo hueco a la tierra, calentando las piedras y poner las hierbas aromáticas y las carnes, etcétera, etcétera. Esa forma de producción se llama tecnología. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy ollas pachamanqueras, hay ollas de barro que simulan el uso de la tierra, ¿sí o no? ¿Qué cambió? La forma de producir, el modo de producción, las técnicas de combinar los insumos. Y eso se llama tecnología, ¿ya? Pero recuerden que la tecnología es un concepto que está muy ligado a la producción. Muy bien, como habilidad empresarial. Profesor, la habilidad empresarial es la buena gestión, ¿no? Es la buena gerencia. Es combinar los factores productivos de manera eficiente y lograr el mayor grado de rentabilidad de la empresa. La habilidad empresarial es capacidad, ¿no? La habilidad de combinar los factores productivos haciendo que de esta empresa que sea rentable, que crezca en el tiempo. A eso llamamos habilidades empresariales. Por ahí vamos a ver las noticias que dicen, ¿no? Y renuncia el CEO de Coca-Cola después de 25 años. Y comienza a desarrollar esa noticia, ¿no? Gracias a este CEO, ¿no? Coca-Cola logró posicionarse, ¿no? En el mercado mundial por su gran habilidad empresarial. Murió el CEO de Honda, todo en una conmemoración, ¿no? Dirigió Honda desde el año 1998 hasta nuestras épocas. Honda, a sus inicios tenía el 2% de las ventas de mercado automovilísticos en el mundo, ¿no? Con este CEO, las ventas se incorporaron a un 10%. ¿Qué es habilidad empresarial? La capacidad de dirigir la empresa, la capacidad de gestión, y eso requiere conocimientos, experiencias, habilidades. Y una buena habilidad empresarial, que consiste en combinar de manera eficiente los factores productivos, tarde o temprano rinde o da frutos en la ganancia de la empresa. Entonces, profesor, como que la habilidad empresarial le ha quitado piso a quién? A la empresa. Porque la empresa por sí sola no gestiona. ¿Quién gestiona? Los gerentes, los que están haciendo uso de su habilidad empresarial. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas?
preguntas? ¿No? Ya. Continuamos entonces, ¿ah? Profesor, ¿y el Estado también es un factor productivo importante? Sí, el Estado también es un factor productivo importante, jóvenes. Es importante porque el Estado da el marco jurídico para que los agentes económicos, familias, empresas, sector externo e incluso el propio gobierno se desenvuelva, pues, ¿no? Por ejemplo, hace poco nos enteramos que Indecopi retiró del mercado los panetones de Totus por sobrepasar, ¿no? El uso de preservantes, ¿no? O colorantes. Profe, pero ¿quién le pone margen de ese uso de las grasas transgénicas, por ejemplo? El propio Estado. O de repente vamos a una cevichería y mozo, ¿me puede traer un ceviche de conchitas negras? El mozo dice, no hay. ¿Por qué no hay? Porque está en veda. ¿Qué es veda? Que no se puede capturar. ¿Y por qué no se puede capturar? Porque está en peligro de extinción. ¿Y quién promueve eso? El Estado peruano. El Estado peruano es importante en la producción, jóvenes. O de pronto, con el COVID-19, el Perú entró en confinamiento por 100 días y comenzó a generarse una recesión. ¿Y quién es el interesado de reactivar la economía? El Estado que aprueba Reactiva Perú. Entonces, el Estado es importante en la producción, jóvenes. Ya eso no olvidar. No como empresario que va a tener empresas públicas por doquier, no, sino que da un marco regulador, un marco regulatorio para que todos los agentes económicos se puedan desenvolver. ¿Ya? Muy bien. Continuamos, continuamos. Ley de los rendimientos decrecientes. De frente, ¿ah? De frente. Muy bien. A ver, vamos a hacer prácticas primero, ¿ya? Prácticas con numerito para despertarse, ¿ya? Primero, observen este cuadro y yo te voy a decir con respecto a este número. Aquí. Si la producción total de bizcochos es 70 y utilizo 5 trabajadores, yo pregunto, ¿cuánto es la productividad media de cada trabajador? Ah, profesor, productividad media de cada trabajador. A ver, rapidín. Hallar la productividad media del trabajo cuando la producción es de 70 unidades y se utiliza 5 trabajadores, como dice en el cuadro. A ver, un minuto. Productividad media. ¿Qué es la productividad media? La productividad mide la eficiencia y el rendimiento de los factores productivos en la producción. Si yo quiero hallar el rendimiento de cada trabajador, simplemente pregunto cuánto se ha producido, que vendría a ser la Q, y lo divido entre el número de trabajadores, entre el número de horas. Lo divido entre algo, ¿no? Bien, ¿cuál sería la clave? A ver, ya pasó. Muy bien, la productividad media es de 14. ¿Cómo lo hicieron, jóvenes? Fácil, ¿no? La productividad media, ¿no? Se logra sacar entre la producción total que tiene una empresa dividido entre el número de factores productivos, ¿no? Queremos sacar su productividad, ¿sí o no? Claro, utilizamos el número de trabajadores de la productividad media del trabajo. Muy bien. ¿Y qué mide la productividad? El rendimiento del factor productivo en la producción. ¿Cuán eficiente es? ¿Cuánto me bota por segundo? De repente yo tengo una máquina de inflar globos. Quiero ya su productividad. Fácil, ¿no? En una hora, ¿cuántos globos me infla? 1000. ¿Cuántos números de trabajadores tengo? Uno. La productividad media es 1000 globos por trabajador.
Ya, entonces esa es la productividad media. Dividiendo la producción total entre el número de trabajadores. Muy bien, muy bien. Profesor, ¿y cuánto es la productividad marginal? Ah, profe, marginal. Profe, de nuevo marginal, porque eso lo hizo también en necesidades, ¿sí? ¿Y cuánto es la productividad marginal del trabajador número 3? ¿Cuánto es la productividad marginal del trabajador número 3? A ver, un minutito. Allá la productividad marginal. A ver, vamos a ver si lo sacan. Un minuto, ¿ah? Profe, 15. Bien, hallemos la productividad marginal del trabajo, ¿ya? ¿Te recuerdas la palabra marginal? Claro, la palabra marginal se utiliza por no usar adicional. ¿Está bien? Adicional. Muy bien. La productividad marginal tiene una fórmula. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente es esta, ¿no? Variación de la producción total cuando yo varío el factor trabajo en una unidad. Entonces, por aquí yo puedo poner las productividades marginales. Voy a poner aquí productividad marginal, ¿no? Y voy a llenar aquí de productividades marginales con el color rojo. A ver, si yo tengo 0 trabajadores, tengo 0 producción. ¿Está bien? Si yo aumento de 0 a 1 trabajador, si yo aumento de 0 a 1 trabajador, porque es más uno, más uno, el adicional, ¿en cuánto crecería mi producción? Crecería de 0 a 10. Entonces, la productividad marginal del primer trabajador es 10. Y coloco 10 aquí. Y subo. Un trabajador me produce 10 bizcochos. Pero si yo contrato un segundo trabajador, mi producción de bizcochos crece a 25. Profesor. Entonces, la productividad marginal de este segundo trabajador es 15. ¿Por qué? Porque hizo crecer mi producción, que fue 10 a 25. 3. 3. Si 2 trabajadores producen 45 bizcochos y yo contrato un tercer trabajador adicional y mi producción crece a 45, entonces la productividad marginal del tercer operario sería, ¿no? Profesor, 25 para 45, 20. Si yo quiero hallar la productividad marginal del cuarto trabajador, simplemente resto 15. Y del quinto trabajador, 10. ¿Lo estás viendo, sí o no? Y el sexto trabajador, si 6 te hacen 70 bizcochos y 7 65. No, no, no. Si 70 te hacen 5 bizcochos, perdón, no, si 5 trabajadores hacen 70 bizcochos y 6 trabajadores hacen 70 bizcochos, entonces, profesor, yo aumento en una unidad mi factor de trabajo y mi producción no crece, ¿no? La productividad marginal sería 0 el sexto trabajador. Y si 6 bizcochos
Si 6 trabajadores hacen 70 bizcochos y yo contrato un trabajador adicional y ahora 7 trabajadores hacen 65 bizcochos, la productividad marginal ha sido negativa, ¿no? Ah, profesor, ha hecho caer la producción, sí. Al inicio la productividad marginal es creciente, de 10, 15, 20. Eso es productividad marginal creciente. Luego decreciente. Y luego productividad marginal negativa, -5. ¿Ya? Uno se preguntará, profesor, ¿por qué la productividad marginal tiende a decrecer? Fácil, ¿no? Si yo tengo una fábrica con 5 máquinas, donde cada máquina solamente va a permitir un trabajador. ¿Cuántos trabajadores debe tener? 5. Pero si contrato un sexto, mi producción crece, un séptimo sigue creciendo, el trabajador número 45 seguirá creciendo mi producción. Ah, muy bien. Conforme vamos incrementando el número de trabajadores, profesor, la productividad marginal tendría a aumentar hasta llegar a un punto de saturación. De allí, las productividades marginales tienden a bajar. Tienden a bajar. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Entonces, profesor, si yo tengo una extensión de terreno de 100 metros cuadrados y quiero cosechar rabanitos, ¿a cuántos trabajadores debo contratar? Son 100 metros cuadrados. Uno suficiente, ¿ah? ¿No? Le pagas por cuidar, por regar, por pasarle ¿no? Para que no se coman las polillas y esas cosas a tu plantación, le pagas, ¿sí? Y si contratas a un segundo, pues repartes el terreno en dos. Y si contratas a 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 1000 trabajadores, ah, profesor, eso ya no se puede hacer, ¿no? Tanto llenar de trabajadores, voy a vivir lo que es la productividad marginal decreciente. La ley de productividad marginal decreciente se aplica cuando hay factores fijos y factores variables. ¿Ya? ¿Se entiende la ley de productividad marginal decreciente? Es como en la cocina. Estamos en la cocina y mamá está cocinando con papá. ¿Tú quieres entrar a ayudar? Y bien. ¿Tu hermano quiere ayudar? Son 4, 5, 6, 7. Y en lugar que cada trabajador adicional aporte más de trabajo, más de producción, su aporte cada vez menos, 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 hasta volverse negativo. Pues ¿no? Hay un dicho, ¿no? Mucho estorba el que no ayuda. Claro, si tú vas a ser contratado en una empresa y tu productividad no está de acuerdo al mercado, te pueden despedir. Porque la empresa cuando despide, dice, oye, ¿cómo es su productividad? Es buena, buen chico. Oye, ¿cómo es? No, no pasa nada, despedido. En este caso, la productividad se mide por, ¿no? Perdón, la productividad marginal se mide por la variación, ¿no? De de la producción total cuando yo incorporo trabajadores, pero en escalera, ¿no? Un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores, hasta N trabajadores. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Preguntas con productividad marginal. Entonces, esa ley de rendimiento creciente existe en todas partes, ¿no? Existe en todas partes. La famosa ley de rendimientos decrecientes. O sea, todo tiene un límite, dicen los economistas, ¿no? Si yo tengo 60 máquinas, 60 trabajadores. ¿Para qué voy a contratar a 100 trabajadores si no van a estar trabajando? Van a hacer TikTok, van a distraer a los demás que están operando, o los demás operarios. Entonces, ah, profesor, entonces allí se va a ver la ley de rendimientos crecientes. Cuando un dueño de un negocio contrata o un centro de producción contrata trabajadores por encima de su capacidad instalada, pronto se va a verificar la ley de los rendimientos decrecientes. Bien, hasta aquí alguna pregunta.
Hola, hola, hola. Preguntas, preguntas. ¿Todo claro? ¿Sí? Entonces, no basta con llenar la cocina de cocineros, sino tengo que ampliar el número de cocinas para no caer en la ley de rendimientos decrecientes. No basta llenar de campesinos la tierra, porque voy a caer con la ley de rendimientos crecientes. ¿Qué tengo que incorporar? Más terreno y más, ¿no? Hombres y mujeres. Muy bien. Ahora vamos a tener los costos de producción. ¿Qué son los costos de producción? Las empresas cuando producen incurren en gastos, ¿no? Por ejemplo, yo te cuento, yo produzco zapatos. Muy bien, para producir zapatos, ¿qué he tenido que hacer? Mira, la máquina de coser zapatos suena. Eso no puede estar en tu casa. Suena, vibra el techo, vibra el piso. Fuertes son. Entonces es una máquina ya industrial, ya, ¿no? Traspasar la suela, traspasar el GB, ¿no? Claro, profesor. Entonces, ¿qué hago? Alquilo un local y eso es un costo. Pago vigilancia y eso es un costo, ¿no? De repente los pedidos, ¿dónde me llaman? Al fijo, eso es otro costo. De repente necesito un vigilante, es otro costo. Pero también en las mañanas que compro, cuero, pegamento, son costos. Profe, paga intereses, también son costos. Profe, paga a los obreros, son costos. Profe, paga al administrador, también son costos. Entonces, ¿qué son los costos de producción? Son los gastos necesarios que hace la empresa para, a la hora de adquirir maquinarias, herramientas, equipos, insumos, etcétera, etcétera. Bien, no hay preguntas hasta aquí, ¿no? Ya. Ahora, en la teoría de los costos se puede dividir en dos, costos fijos y costos variables. ¿Qué son los costos fijos? Mira aquí. ¿Qué es la Q? La Q, miren aquí, ¿ya? Voy a hacer una pequeña modificación aquí para que veas, para que observes. Está. Mira aquí, mira aquí, míralo, míralo acá. Este es un costo fijo. Esta es mi producción, profesor. ¿Ya? Muy bien. Cuando el costo fijo, cuando el costo fijo, o el costo fijo puede ser cero, no, profesor, porque acá está cero, ¿eh? Pero si el nivel de producción es cero, ¿por qué el costo fijo no es cero? Porque el costo fijo es independiente al nivel de producción. Independiente. Por ejemplo, yo alquilé el local. Muy bien. Hice toda la publicidad. Muy bien. Pero no he producido todavía ni un zapato, profesor. Mi producción es cero, pero ya tengo costos fijos, ¿ve? En cambio, el costo variable, mira cómo es. El costo variable nace del origen y es creciente, ¿ve? ¿Qué significa? Que conforme yo voy produciendo más pares de zapato, compro más cuero, contrato más operarios, más suelas, y esto es un costo fijo. Perdón, costo variable. El costo fijo no está en función a la producción, no hay ninguna relación con el nivel de producción. En cambio, el costo variable, que viene a ser dado por herramientas, equipos, insumos, ¿no? La mano de obra está en función, ¿no? De la producción. Si la producción crece, se incrementa el costo variable. Si la producción disminuye, disminuye el costo variable, ¿no? Es directa la relación.
Bien. Y cuando yo sumo el costo fijo más el costo variable, ¿qué me da? El costo total. Es una regla, ¿no? El costo total. Bien. Preguntas, preguntas, preguntas. Entonces, profesor, ¿qué tenemos como costos fijos? Anota aquí. Ya bueno, eso lo van a hacer por ustedes, ¿no? Los alquileres, ¿no? Los sueldos, ¿no? De la planilla, sueldo del gerente es un costo fijo, sueldo del administrador es un costo fijo, ¿no? Los intereses, la telefonía móvil, gastos de oficina, gastos de administración y ventas, ¿no? La publicidad está aquí, pago de obligaciones financieras, pago de seguros. Es un costo fijo, ¿ya? En cambio, los costos variables son costos como la materia prima, claro, necesito más zapatos, más cuero, los insumos, más suela, más pegamento, ¿no? Las existencias son materiales, ¿no? Necesito más producción de zapatos, más caja de zapato, más mano de obra. Costo de distribución, proveedores externos. Entonces aquí hay que tener en cuenta, una cosa es el sueldo, y esto puede venir en examen de admisión, y otra cosa es la mano de obra, profesor. La mano de obra es directa, es la mano de obra del obrero. Más producción, más obreros necesito, ¿sí o no? En cambio, este es mano de obra indirecta, este es de la gerencia, ¿ve? Si yo viene Navidad y tú eres dueño de Panetones Donofrio, viene la Navidad, temporada de Navidad, ¿a quién contratas? ¿A más gerentes o a más obreros para producir más panetones? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿A quién contratas? ¿A más gerentes o a más obreros para producir panetones? ¿Qué dicen? A más obreros, pues claro. Más producción, más obreros. El costo variable se incrementa, ¿no? En cambio, la gerencia es costo fijo. Ahí puede caer el error, ¿no? El error del alumno que postula, ¿no? Pero ya lo sabes, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, una tienda comercial. Tu administrador es tu administrador. Sigue las ventas. El mesero dice, oh, necesito un muchacho más, una chica más. Necesito dos cajas ya. Necesito cinco vendedores. A mayor nivel de producción, mayor mano de obra directa. Pero él sigue ahí en su puesto, ¿no? Le sigues pagando, es un costo fijo. En cambio, la mano directa es un costo variable. ¿Se entendió o hay dudas todavía, profesor? Otro ejemplo. Díganlo ustedes, ¿ah? Un ejemplo más, ya. A ver, con los zapatos, ya, con los zapatos. A ver, ahora que viene la campaña escolar, full demand de zapatos. Bien, tú produces más zapatos. Si tú vas a producir más zapatos, ¿qué necesitas? Profe, necesito comprar más cuero, más suela, más pegamento. Claro. Y no solamente trabajar de mañana, sino turno tarde también y madrugada también. O sea, necesito más personal obrero. ¿Sí o no? Ah, ¿verdad, no, profesor? Sí. Pero necesitas otro gerente más.
Necesitas otro gerente de marketing adicional que trabaje con tu gerente de marketing. ¿Necesitas un contador más? No, no, profesor. Si la producción aumenta, yo necesito más mano de obra directa, pero no necesito gerencia, no necesito más de ellos, ya tengo ya. Por eso es un costo fijo, pues. Por más que la producción aumente, el costo fijo no aumenta. Por eso los sueldos de la gerencia es un costo fijo. Ahora sí, ¿se entendió mejor? Ahora sí, ahora continuamos. Sectores productivos, hay sector primario, ¿no? Sector primario, ese sector, ¿no? Que se dedica a la extracción de los recursos naturales. Y esos recursos naturales pueden ser renovables o no renovables. ¿Qué sectores es? La minería de gran importancia para el Perú porque nos trae los billetes verdes, ¿no? La agricultura porque genera gran mano de obra, ¿sí? La ganadería, por eso comemos una carnecita, una parrillada. La pesca, por eso comemos un cevichito, ¿no? En sí, el sector primario siguen dos, ¿no? Extractivo y productivo. Todo lo que es extractivo es, pues, la extracción de las materias primas, la materia bruta y materias primas, ¿no? Está la minería, el petróleo, el gas. Y lo productivo es que el hombre, ¿no? Genera esa producción, mete la semillita en la tierra, da comida a los cuisitos, ¿no? Alimenta a los pececitos en las piscigranjas. Y eso es primario, pero productivo. ¿Es importante el sector primario? Sí, es importante. ¿Y en qué país es importante? Es importante en los países subdesarrollados. Es lo que más le genera de divisas. Subdesarrollados. Entonces, desarrollados, ¿no? Una de las características del subdesarrollo es su gran peso en el sector primario. ¿Ya? El siguiente sector, el sector secundario. Y el sector secundario es el sector de la transformación de la materia prima en insumos o los insumos en bienes y servicios finales. El trigo que viaja miles de kilómetros de la costa de Estados Unidos hasta el Japón, ¿no? Porque justo vi una película, no película, un programa noticiero, que un japonés le había devuelto un iPhone a un obrero estadounidense. ¿Qué había pasado? Que cuando se estaba llenando el trigo, el obrero americano estaba en el barco, ¿no? Y se le cayó el iPhone. Pero como esa faja de transporte botan tanto trigo por segundo, ya no lo tiempo para sacarlo ya. Pues adiós iPhone. El barco se llenó y viajó miles de kilómetros hasta Japón. A la hora de sacar el trigo del barco, el obrero japonés ve el iPhone y se comunica con el obrero y viaja el iPhone a miles de kilómetros. Salió el noticiero, ¿no? Por eso, ¿por qué nos dice eso? Porque ese sector primario, ¿no? La extracción del trigo de las tierras es sector primario. Pero la transformación del trigo, cuando entra al granero de Japón y muelen el trigo y hacen harina, sector secundario. Y luego hacen unos fideos, unos queques, unos panes, sector transformativo, sector secundario. Y cuando el cobre entra a China, cobre peruano, y luego lo transforman en circuitos, sector secundario. El sector transformativo, ¿no? Y ese es propio de los países industrializados. Eso es lo que pesa más en un país industrializado, ¿no? Entonces, el sector secundario es un sector productivo, ¿sí o no? Cuya característica, jóvenes, es la alta complejidad en la transformación. Industrializada, dos, ¿no? Dos.
O sea, un país desarrollado, su sector que más pesa es el industrializado, ¿no? Pero también no caiga, no hay que caer, ¿no? Que es tecnología y robot. También es, pero también es transformativo. El sector manufacturero. Yo saco la paja de los ríos, ¿no? Saco juncos de los ríos, la seco y con esa paja tejo sombreros. Y eso es sector secundario. Los carrizales del río, me los corto, los hago a secar y luego comienzo a tejer esteras. Y eso también es secundario, ¿no? El oro que obtuve en Piura, ¿no? Hago procesos químicos de pureza y luego lo fundo y comienzo a crear aretes, sortijas. La platería de Catacaos es bien reconocida en el mundo. Esa artesanía es sector secundario, porque es la transformación de un recurso mineral que es una materia prima en un producto final. Ujú. ¿Qué tenemos en sector secundario? La industria fabril, textil, metalmecánica, construcción, ¿no? Farmacéutica, etcétera, etcétera. Y el sector terciario, llamado también sector servicios, ¿no? Es aquel sector donde hace posible, ¿no? El, el bien o el servicio en tu mesa. Sector dedicado a la prestación de servicios que servirán en la producción o para satisfacer directamente las necesidades. El transporte, el delivery, la banca, las finanzas, la educación, la salud, el comercio, el turismo. El sector terciario. Y conforme las economías son más desarrolladas, van creciendo, más importante se hace el sector terciario, el sector servicios. ¿Ya? Muy bien. Importancia, si el primario nos da, ¿no? Nos da divisas, el secundario da un mayor valor agregado, pero aquí en el Perú no es tan importante el secundario. El sector terciario es la que más puesto de trabajo genera, ¿no? ¿No? Es un alto demandante de trabajo, sector terciario. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? 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 Bien, si no hay preguntas, podemos pasar al FORCE, ¿ya? Pasemos al FORCE primero, a ver, y luego desarrollamos las preguntas. A ver quién tiene ahí, por favor. Pasemos al FORCE. Ya estará activo ya. Sofía, Lucía, Mónica, Luciana, Diego, Alexander. A ver, lance la dirección, por favor. Wow. Pero sí da, ¿no? Ahí está, muy bien, muy bien. Vamos a empezar. Empiecen, por favor, y luego entramos a resolver los problemas, ¿ya?
Ya, sí, está bien, está bien, está bien. Pero sí se entró Mónica, sí entramos. Bien. Entonces yo voy a estar marcando, buscando ya las preguntas, ¿ya? 2, 3 minutos más, ¿no? Porque, a ver, por eso yo quiero que suba el enlace porque ahí me doy cuenta el horario, 8:40, faltan 2 minutos, ¿ya? Dentro de 2 minutos empezamos con la resolución de la práctica, ¿ya?
Bien, vamos con la 1 y 2. Vamos 1 y 2, por favor. 1 y 2, ¿qué marcaríamos? Ya, bien. 1 y 2, ¿qué marcaríamos? Marquemos, por favor. 1 y 2, 1 y 2. Hay tiempo para marcar hasta la 15, por lo menos, ¿ah? Vamos con la 1 y 2. La empresa RIMAX S.A. A ver. Bien, 1 y 2, marquemos 1 y 2. Un avión. Si la empresa prevé que tiene un crecimiento más de 5%, y quiere mejorar la remuneración, las remuneraciones donde se pagan en la distribución, ¿no? Etapa del proceso económico llamado distribución. Muy bien. Y contratar nuevo personal de planta. Personal de planta significa personal obrero, mano de obra directa, ¿sí o no? Ah, profesor, entonces va a crecer la producción, ¿no? Avión. Muy bien. ¿Y la 2? La 2. Pregunta número 2. La inversión es un componente de la producción y si existe desencadena un conjunto de beneficios para la sociedad. Dependiendo del monto, su efecto es de corto o largo plazo. En este sentido, cuando el inversionista destina dinero a un proyecto, busca aumentar. A ver, la inversión, ¿qué busca, profesor? Porque dice que busca, ¿no? En este sentido, cuando el inversionista destina dinero a un proyecto, busca aumentar. ¿Para qué inviertes? ¿Para qué invertimos? ¿Para qué abrimos esa bodega? ¿Para qué abrimos esa peluquería? ¿Para qué pones tu dinero en la bolsa de valores? ¿Qué buscas? Ganar, ¿no? Bien, dedo, ¿no? Dedo, bien. 3 y 4, marquemos 3 y 4, por favor.
3. La capacitación. ¿Qué trae como resultado? Mejorar las habilidades de los trabajadores, mejorar su desempeño, sus destrezas, ¿no? Hacerlos más empleables. Eso repercute en la productividad, ¿no? Muy bien. Y la 4, muy bien. Todo lo que es salud, educación, banca, finanzas, comercio, es sector terciario, ¿no? 4 casa. Bien, bien, bien. Siguiente, 5 y 6. Marquemos 5 y 6. Cinco y 6, marquemos por favor, 5 y 6. Marquemos 5 y 6. Claro, mire, si Perú Bus entra en disolución y Perú Bus te lleva Lima Ica, ¿ya? Y lo compra, por ejemplo, Flores, le dan el mismo uso, ¿no? ¿De qué? De generar bienes y servicios de transporte, ¿sí o no? Y estos son bienes de capital, ¿sí o no? Bienes de capital. Y 6, a lo largo de la historia, el país concentró sus exportaciones en la producción minera, pero en los últimos años se quiere terminar con esa dependencia, ¿no? Ser país primario exportador, o sea, materias primas nada más. Con el proyecto de diversificación productiva, el gobierno quiere que el país comience a producir artículos mucho más elaborados y con mayor valor agregado. Pero a pesar de los esfuerzos, aún continúa la dependencia de la producción de minerales. Esta producción la producción de minerales, ¿dónde se concentra? En el sector primario. 6 besos. 7 y 8, marquemos 7 y 8, por favor.
Bien, la 7, la 7, la 7, la 7. Avión, ¿no? La empresa, muy bien. Y la 8, casa, ¿no, profesor? Ya eso vino. 9 y 10, bueno, la 9 la hacemos rapidín, dedo. ¿Por qué? Porque se va a dedicar a fabricar zapatos, ¿no? Corrección, ¿sí? Destina recursos de insumos. Los insumos es variable, el alquiler es fijo, ¿no? Del local. Y renuncia para dedicarse de lleno, un costo de oportunidad, ¿no? Dedo. Bien. Y la 10, pregunta 10, vamos con la 10 de frente, porque las tres primeras preguntas, ¿no? 8, 9 y 10 han venido en el Forbes. Bien, vamos con la 10, por favor. O no ha venido, creo, ¿no? No estoy seguro. 8, 9 y 10, a ver, marquemos, por favor. Sus redes, las redes de Mario Paiva, no son factores originarios, ¿no? Tuvo que tejer redes. Y eso es capital, ¿no? ¿Por qué capital? Porque lo está utilizando en la producción. Bien. 11 y 12. 11 y 12, marquemos 11 y 12. ¿De qué factor? De su trabajo, ¿no, jóvenes? De su trabajo, ¿no? Con Johan trabajo, dedo. Y Jane, pues Jane parece que va a formalizar
¿no? Y va a constituir una empresa, ¿no? Dedo, bien. 3 y 14. 3 y 14. Vamos con Don Nelson. Ujú. El dinero que es capital financiero, ¿no, profesor? Sí, beso. 14. La veda de Conchas Negras es dada por el Estado, ¿no? Estado con mayúscula siempre, ¿no? Corrigiendo siempre. Bien, 15 y 16. Hay un poco más tiempito. A ver, 15 y 16, ¿qué marcaríamos? A ver, 15 y 16. Bien, 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 bien.
Vamos con la 15 y 16, a ver. ¿El Estado está adecuando la legislación para promover el reconocimiento a nivel nacional, sí o no? Da cuenta que el Estado da un marco regulatorio para que los agentes económicos se puedan desenvolver. Empresas, familias, gobierno, sector externo, banca, finanzas, ¿sí o no? 15 dedos. Y la 16, pregunta 16. El valor agregado que se obtiene en cada nivel del proceso productivo, donde la materia prima o el insumo va adquiriendo más grado de procesamiento o de proceso productivo, ¿es gracias a qué, profesor? Es gracias a los distintos factores productivos que intervienen en la producción, ¿sí o no? Claro, entonces la 16 casa, ¿no? 16 casa. 17, 18, 17 y 18. 17, 18. 5 máquinas tejedores y 3 remalladoras. Es capital, ¿no? Y contrata trabajadores experimentados para el rubro para lograr altos niveles de producción. Los bienes comprados son máquinas, ¿no? Forma el capital. 17 casas. 18. La empresa operadora de línea 1 de Metro de Lima, encargada del área de recursos humanos, conformada por psicólogos y economistas de amplia experiencia en la contratación de personal especializado para las operaciones de mantenimiento de los trenes. Los profesionales de la Oficina de Recursos Humanos, ¿qué tipo de trabajo realizarán? Según sus aptitudes, lo que está primando es el trabajo intelectual, ¿no? 18 besos. Muy bien, jóvenes. Y ahí estaríamos terminando la clase de hoy, ¿ya? En 18 besos. Fíjense, nos estaríamos viendo la siguiente semana.